En los anales de la historia criminal hay nombres, nombres que evocan escalofríos, nombres que susurramos con una mezcla de horror y fascinación. Sí. Hoy nos adentramos en la oscuridad de la mente de un hombre cuyo reinado de terror sobre Colombia continúa obsesionando al mundo. Prepárate para descender a un abismo de depravación para explorar la psique de un individuo que se ganó el apodo de la bestia. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Luis Alfredo Aravito Cubillos. Un hombre responsable de la muerte de al menos 172 niños. Así es. Y posiblemente muchos más. Sus crímenes, marcados por una crueldad inimaginable, los obligan a confrontar los rincones más sombríos del alma humana. ¿Qué podemos aprender de este caso que nos ayuda a comprender y tal vez incluso prevenir tales atrocidades en el futuro? Esa es la pregunta que nos guía en este Deep Dive. La bestia era solo uno de los muchos nombres que se le dieron a Garavito, el monje, el monstruo, Tribilín, Conflicto, el cura, el loco. Cada alias refleja una faceta diferente de su personalidad retorcida. Lo que me parece particularmente interesante es cómo estos apodos, especialmente el monje y el cura, sugieren una perversión de la confianza y la autoridad Garavito explotaba la vulnerabilidad de los niños presentándose como una figura protectora antes de revelar su verdadera naturaleza monstruosa. Es como si estuviera jugando un papel usando estas identidades para acercarse a sus víctimas y ganar su confianza. Una manipulación verdaderamente diabólica. Exactamente. Y esta capacidad de manipulación, este dominio del engaño, se puede rastrear hasta su propia infancia traumática. Garavito creció en un ambiente de pobreza, extrema violencia doméstica y posible abuso sexual. Un caldo de cultivo perfecto para la rabia, el resentimiento y una profunda desconfianza hacia el mundo. Precisamente, y si bien es crucial recordar que un pasado traumático no excusa de ninguna manera las acciones de Garavitos, sí nos proporciona un contexto vital para comprender la génesis de su monstruosidad. Es casi como si hubiera internalizado la violencia y el abuso que sufrió, convirtiéndose en el mismo monstruo que lo atormentó en su juventud. Una teoría escalofriante pero plausible en la mente humana, especialmente en la infancia, es increíblemente maleable. Las experiencias tempranas pueden dejar profundas cicatrices, deformando la percepción de la realidad y sentando las bases para patrones de comportamiento destructivos. En el caso de Garavito, estos patrones de comportamiento se manifestaron en una brutalidad escalofriante. Sus víctimas, en su mayoría niños de entornos pobres y marginados, eran seleccionados con una precisión escalofriante. Lo que me parece más inquietante es la consistencia de su modus operandi. Garavito se acercaba a sus víctimas a menudo con promesas de trabajo o dinero, los llevaba a lugares apartados y luego Los sometía a torturas inimaginables antes de finalmente quitarles la vida. Es difícil comprender cómo un ser humano puede llegar a tal nivel de depravación. Sin embargo, la clave para prevenir futuros crímenes de esta naturaleza radica en nuestra capacidad de analizar fríamente los detalles sin importar cuán inquietantes sean. La policía descubrió un cuaderno perteneciente a Garavito que contenía un registro meticuloso de sus crímenes nombres, fechas, lugares, una lista macabra de sus víctimas. Un trofeo grotesco, un testimonio de su retorcido sentido de poder y control. Es precisamente eso, control. Garavito no solo buscaba satisfacer sus deseos sádicos, sino también ejercer un dominio absoluto sobre sus víctimas, controlar sus vidas y sus muertes. Este ansia de poder se puede rastrear hasta su admiración por figuras autoritarias como Hitler y su fascinación por los campos de concentración. Una fascinación que, según los informes, se desarrolló en su adolescencia. Es como si hubiera encontrado una validación retorcida de sus propios impulsos oscuros en la ideología nazi. Exacto, y este es un punto crucial, que a menudo se pasa por alto. La ideología, incluso la más abominable, puede proporcionar un marco perverso para justificar la violencia, y la crueldad. Garavito no era simplemente un monstruo solitario, era un producto de su entorno, de las ideologías que lo moldearon. Un pensamiento verdaderamente aterrador. Entonces, estamos diciendo que cualquiera es susceptible a este tipo de influencias. No exactamente lo que estamos diciendo es que es fundamental comprender el contexto social y psicológico en el que surgen estas atrocidades. Garavito no nació un monstruo, pero las circunstancias de su vida combinadas con sus propias inclinaciones lo llevaron por un camino de oscuridad. Es como si su mente fuera un rompecabezas macabro, y cada pieza, desde su infancia traumática hasta su fascinación por la ideología totalitaria, encajara para crear un cuadro de horror. Y lo que es aún más inquietante es que incluso después de su captura, Garavito continúa mostrando una astucia escalofriante, manipulando a las autoridades penitenciarias para obtener privilegios y jugando con el sistema de justicia. ¿A qué te refieres? Bueno, por ejemplo, Garavito ha utilizado intentos de suicidio y falsas dolencias para obtener un trato preferencial dentro de la prisión. Incluso ha afirmado haber encontrado la religión una táctica que, aunque genuina para algunos, podría ser otra herramienta en su arsenal de manipulación. Es escalofriante pensar que incluso tras las rejas la bestia sigue ejerciendo control, distorsionando su realidad para obtener beneficios.
Exactamente. Y esto nos lleva a una de las cuestiones más complejas del caso Garavito, la justicia. ¿Cómo se puede impartir justicia a un individuo que ha cometido actos tan horribles? ¿Es la cadena perpetua suficiente? ¿Y qué hay de la posibilidad de rehabilitación? Preguntas difíciles sin respuestas fáciles. La sociedad clama por justicia, por un castigo acorde a la magnitud de los crímenes. Pero ¿cómo medimos el sufrimiento? ¿Cómo cuantificamos la pérdida de tantas vidas inocentes? La justicia en un caso como este no se trata solo de retribución, sino también de prevención, de aprender de los errores del pasado para evitar que se repitan estas tragedias. Y ahí es donde entra en juego el análisis psicológico. ¿En qué sentido? Al comprender las motivaciones, los patrones de comportamiento, las señales de alerta, podemos desarrollar estrategias para identificar y detener a potenciales depredadores antes de que puedan actuar. Es decir, que al desentrañar la mente de la bestia, podríamos prevenir la creación de futuras bestias. Precisamente, y aquí es donde las confesiones de Garavito, aunque perturbadoras, adquieren un valor inestimable a través de sus relatos. Podemos vislumbrar la construcción de un monstruo, los traumas, las distorsiones, las justificaciones que lo llevaron a cometer tales atrocidades. Recuerdo haber leído que Garavito culpaba a sus víctimas, afirmando que ellas lo tentaban, una negación absoluta de la responsabilidad. Una táctica común entre los depredadores sexuales, deshumanizar a sus víctimas para minimizar su propia culpa en el caso de Garavito. Esta distorsión de la realidad era aún más profunda, veía el mundo a través de un prisma de violencia y dominación, influenciado, como mencionamos antes, por su admiración por figuras como Hitler. Es como si hubiera creado una narrativa en su mente que justificaba sus actos, convirtiendo a sus víctimas en objetos en enemigos a eliminar. Exactamente. Y esta capacidad de crear narrativas, de manipular la realidad para ajustarla a sus propios deseos, es una de las características más aterradoras de la mente de Garavito. Y también una de las más difíciles de combatir, porque no se trata solo de un individuo perturbado, sino de un sistema de creencias, de una visión del mundo distorsionada que puede ser compartida por otros. Ahí radica el verdadero desafío: identificar y desmantelar estas narrativas de odio y violencia que pueden gestar futuros monstruos. No se trata solo de capturar al criminal, sino de abordar las raíces del mal, de crear una sociedad donde la empatía, la justicia y el respeto por la vida humana sean los pilares fundamentales. Un objetivo ambicioso, sin duda. Pero necesario. La historia de Garavito, aunque dolorosa, nos ofrece una oportunidad invaluable para aprender, para reflexionar, para construir un futuro donde la inocencia de los niños esté protegida y donde la sombra de la bestia no vuelva a cernirse sobre Colombia. Y hablando de sombras, hay un aspecto de este caso que aún no hemos abordado: la controversia en torno a la posible liberación de Garavito. ¿Podría la bestia algún día volver a caminar libre? Es una pregunta que ha generado un intenso debate en Colombia. Por un lado tenemos a quienes argumentan que Garavito, después de cumplir más de 2 décadas en prisión, ha pagado su deuda con la sociedad y tiene derecho a una segunda oportunidad. Señalan su supuesta buena conducta en prisión y su conversión religiosa como evidencia de rehabilitación. Pero ¿puede un hombre que ha cometido atrocidades tan inimaginables realmente cambiar? ¿Es posible redimir a alguien que ha infligido tanto dolor y sufrimiento? Es una pregunta que nos confronta con los límites de la justicia y la misericordia para muchos. La sola idea de que Garavito puede algún día salir en libertad es inconcebible, una afrenta a la memoria de sus víctimas y una amenaza potencial para la sociedad. Y no olvidemos que Garavito ha demostrado ser un maestro de la manipulación. ¿Cómo podemos estar seguros de que su arrepentimiento no es simplemente otra estrategia para obtener beneficios? Exacto. La posibilidad de que Garavito esté fingiendo su rehabilitación para tener una reducción de su condena es una preocupación legítima. Y esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿El sistema judicial está realmente preparado para lidiar con criminales de la calaña de Garavito? ¿Te refieres a que las leyes actuales no son lo suficientemente severas para castigar crímenes de esta magnitud? No se trata solo de la severidad de las penas, sino de nuestra capacidad para comprender y abordar la complejidad de la mente criminal. Necesitamos invertir en investigación, en la formación de profesionales especializados en perfiles psicológicos, en la creación de programas de prevención y detección temprana. Es decir, que la lucha contra monstruos como Garavito no se limita a la esfera judicial, sino que requiere un enfoque integral que abarque la educación, la salud mental, la protección de la infancia. Precisamente el caso Garavito es un llamado de atención, una dolorosa lección que nos obliga a reevaluar nuestras estrategias para prevenir y combatir la violencia, especialmente contra los más vulnerables. Y aunque la sombra de la bestia seguirá acechando la memoria de Colombia, podemos honrar a las víctimas, luchando por un futuro donde la justicia, la compasión y la protección de la infancia sean valores innegociables. Así es, la historia de Garavito nos recuerda que la maldad existe, que puede manifestarse en las formas más terribles, pero también nos enseña que la luz de la esperanza nunca se apaga, que la lucha por un mundo mejor continúa
y que la memoria de las víctimas nos impulsa a construir un futuro donde la sombra de la oscuridad no vuelva a prevalecer. Un recordatorio conmovedor para finalizar este Deep Dive. Gracias por acompañarnos en este viaje a los rincones más oscuros de la mente humana. Si este Deep Dive te ha hecho reflexionar, no dudes en compartirlo con tus conocidos. Hasta la próxima, y que la búsqueda de la verdad y la justicia nos guíe siempre.